¿Sí? Ahora, vale. Yo también te presenté antes de que Sí, sí, te sí, yo sentaras. sigo. Adelante. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Yo soy Ana López y formo parte del equipo de aquí del hospital junto con Andrea Palacio. Somos las dos neuropsicólogas que estamos en la unidad. Em, la intención de mi presentación es intentar explicar un poco el cómo funciona el cerebro de estos niños, ¿no? Y todos los aspectos que irán aconteciendo a lo largo de su desarrollo, y son cosas que tenemos que saber para poder interpretar o para poder dar información o para, ¿no?, tener más adelante ideas de diseños terapéuticos o de rehabilitación, ¿vale? Entonces, lo primero son 5 datos que os quiero compartir, y luego que estos 5 datos nos producen unos efectos que luego también iremos viendo. Y al final de todo, la idea también de forma muy resumida y muy simple, con todo el respeto a los pacientes, pero no era tampoco el sitio para ir en detalle, os comenté algunos casos para que veamos algunos de estos efectos que iremos comentando. Entonces, el primer es el que tenemos que tener muy claro, es que nosotros estamos tratando con niños y que son totalmente diferentes a los adultos, ¿vale? Niños, ¿qué nos pasa? Que están en pleno desarrollo en su cerebro, a diferencia del adulto, que el adulto sí que responde a un modelo que decimos de funciones ya establecidas, consolidadas, y donde hay una lesión en una zona del cerebro, probablemente, ¿no?, habrá luego unas secuelas. En el caso de los niños, ya veréis al final de la charla que no tiene nada que ver con los adultos, absolutamente nada. ¿Vale? Lo primero que tenemos que saber es que en los niños la organización de las funciones cognitivas es muchísimo más difusa. Y aquí he notado esta imagen que, como veis, en la imagen de vuestra izquierda es la activación de un cerebro de un niño a los 4 años cuando está comprendiendo el lenguaje. Y fijaros que en la imagen de arriba se ve el hemisferio izquierdo y en la de abajo es el hemisferio derecho. Y fijaros qué cantidad, ¿no?, de activación tiene que hacer ese cerebro de un niño de 4 añitos, ¿no?, para comprender lenguaje. Y fijaros luego cómo poco a poco son cerebros sanos, pacientes sanos. Pacientes sanos no, personas sanas. Veis que a los 8 años esta activación ya se va, ¿no?, lateralizando más hacia el hemisferio izquierdo, que es el de arriba, y fijaros cómo a los 19 años prácticamente solo se activa el hemisferio izquierdo y el derecho casi no tiene nada de activación, no tiene nada de activación para comprender lenguaje. Esta imagen es representativa un poco de lo que os estamos diciendo, ¿no?, de esta activación cuando son muy pequeños de todo el cerebro para hacer cualquier función prácticamente, ¿vale? Por un lado, tenemos la parte buena, porque sabemos que gran parte del cerebro puede hacer o sustentar diferentes funciones, pero luego también veremos que cuando se afecta de forma global el cerebro cuando son pequeños, son muy vulnerables y se afecta también toda la circuitería cerebral. O sea, aquí tenemos el doble filo de los niños vulnerables, por un lado, y por otro lado, también tienen la capacidad de más plasticidad, ¿vale? O sea, primero que tenemos muy claro este aspecto. Segundo, es lo que todos hemos visto, ¿no?, millones de imágenes de cómo funciona el cerebro derecho y cómo funciona el cerebro izquierdo, ¿vale? Esto en parte es verdad, y sobre todo en los cerebros de personas adultas. Funciona así, ¿vale? El izquierdo sabemos que normalmente es muchísimo más, el proceso es mucho más secuencial de la información y por eso se sustenta más el lenguaje, todo lo que son cálculos. En cambio, el procesamiento del hemisferio derecho es un procesamiento muchísimo más holístico, ¿no? El ver una cara o el recordar imágenes, todo esto es más del hemisferio derecho. Por eso dicen que es mucho más artístico el derecho, ¿no?, versus el izquierdo, que es más metódico, más secuencial y más ordenado todo. Esto es totalmente cierto, pero también tenemos que saber que nuestro cerebro tiene unas autopistas brutales que conectan constantemente, simultáneamente, a los dos hemisferios.
Y no solo el cuerpo calloso, sino que hay, pues sabemos que hay niños, por ejemplo, que nacen sin cuerpo calloso y hay un montón de otras comisuras que también relacionan los dos hemisferios. O sea, a pesar de no tener cuerpo calloso, los dos hemisferios pueden funcionar perfectamente de forma simultánea. Por lo tanto, es cierto que un hemisferio sustenta más unas funciones y otro otras, pero todos sabemos que existen estas comisuras que hacen que los dos hemisferios funcionen a la vez. ¿Y qué es lo que determina que el lenguaje esté más ubicado en un hemisferio o en otro? Pues uno de los aspectos que tenemos muy en cuenta es la dominancia manual. La dominancia manual se mide con esta escala y sabemos que la gran mayoría de nosotros pues somos diestros. Y los diestros solemos ser 100% diestros. O sea que en estas 10 acciones utilizamos, la gran mayoría de aquí, puntuamos 5 utilizando la mano derecha siempre. O sea que los diestros somos muy de derechas, muy diestros. En cambio, los zurdos es más complicado. Encontrar un zurdo puro es muy complicado. Que hagan estas 10 acciones todas siempre valor 5 con la izquierda es mucho más complicado. Por tanto, la zurdería también, ¿no?, tiene una variabilidad mayor que los que son diestros. Pero esto, como siempre, sustentado por ejemplo, en estudios de adultos. Y sabemos, por ejemplo, que en este estudio, que es antiguo, pero los datos son actuales, o sea, que los estudios actuales dicen lo mismo, que el 96% de las personas diestras, el lenguaje está sustentado en el hemisferio izquierdo. ¿Vale? Pero es que el 76% de las personas zurdas también el lenguaje está sustentado en el hemisferio izquierdo. Por tanto, la gran mayoría de personas diestras o zurdas tienen, la gran mayoría, el lenguaje en el hemisferio izquierdo. ¿Qué pasa con los zurdos? Pues que un 14% tienen representación bilateral del lenguaje y un 10% tienen el lenguaje ubicado principalmente en el hemisferio derecho. ¿Vale? Y esto en personas adultas. ¿Qué pasa con niños y encima con niños que tienen alguna patología neurológica o que debutaron con la epilepsia, tal? Pues lógicamente, circuitería probablemente cambia, modifica y por tanto estos porcentajes no son tan, ¿no?, radicales en población infantil. Tercera cosa que tenemos, o tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el perfil neuropsicólogo previo a una hemisferotomía. Hay niños que los operamos que previamente todo su desarrollo ha sido completamente normal. Este es un caso que no tiene nada que ver con el niño que debutó ya de pequeño, que ya tiene lesiones a nivel cerebral estructurales, todo esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta previamente cómo estaba ese niño y por eso hacemos, ¿no?, todas las valoraciones desde nuestro campo a nivel intelectual, a nivel atencional, a nivel de valorar el lenguaje, funciones ejecutivas y todo lo que es la conducta y la emoción. Nos hace un perfil del niño previo a cualquier tipo de intervención. Luego, lo que también queríamos compartir es el concepto de los periodos críticos del desarrollo. ¿Vale? ¿Qué es un periodo crítico? ¿No? Es la etapa del desarrollo en la que el sistema nervioso está especialmente sensible a estímulos ambientales para el desarrollo de una función concreta. ¿Vale? Y evidentemente, si en ese periodo sensible o crítico del desarrollo no se dan esos factores adecuados para que se pueda desarrollar esa función o esa habilidad, esa función probablemente seguirá un curso totalmente diferente a lo esperado o a lo normotípico. ¿Vale? ¿Qué sabemos entonces? Que en estos momentos críticos en el cerebro se da la máxima plasticidad para desarrollar esa función en concreto. ¿Vale? Entonces seguramente, esto no está del todo estudiado, pero seguramente hay como una cascada de posibles, de un orden de desarrollo de habilidades que, depende del momento que debute la epilepsia o que pase lo que pase, pues afectará unas funciones y no otras. ¿Cuáles conocemos, por ejemplo? Pues desarrollo del sistema nervioso central, ¿no?, previo al nacimiento. Sabemos que hay unos riesgos, ¿no?, determinados. Pues si la mamá pues, ha bebido, está expuesta a drogas, infecciones o tal, pues puede quedar afectado el feto. A nivel visión y audición, ¿qué sabemos? Por ejemplo, en la visión, si un niño pues, nace con cataratas congénitas y no se detectan, que esto hoy en día es casi imposible, quedaría una afectación visual
permanente en ese niño, si no se detectan los primeros 2 años de vida, ¿vale? Igual que el tema de la audición. Antiguamente había niños que nacían con una hipoacusia severa, no se detectaba, y aunque luego pusiéramos los audífonos o implantes cocleares a partir de los 2 años, son niños que no pueden desarrollar lenguaje. ¿Vale? Esto lo sabemos hoy en día y sabiéndolo intentamos hacer pues, todo de cribados, ¿no? Para detectar estos casos. El lenguaje, ¿qué nos pasa? Pues que el lenguaje también, el periodo crítico, sabemos que es hasta los 5 o 6 años. Es un periodo en que, como hemos visto en la primera imagen, la actividad cerebral es muy difusa y sabemos que en los niños, si hay un accidente vascular, por ejemplo, antes de los 5 años o si hacemos una hemisferotomía antes de los 5 años, probablemente o con más garantías el otro hemisferio podrá sustentar el lenguaje. ¿Vale? Por lo tanto, son fechas ¿no? Límites que todo el equipo tenemos que tener bastante claro. Y otro aspecto es todo lo que es la parte del desarrollo a nivel social y emocional. Y cada vez vemos más o tenemos más claro que el periodo crítico de desarrollo de estas habilidades es antes de los 2 años. Todas estas, ¿no? Juego compartido, la mirada conjunta, todas estas funciones se desarrollan antes de los 2 años. Por lo tanto, también cuidar mucho, ¿no? Que estos niños puedan desarrollar todas estas habilidades para que en un futuro tengan, sean capaces de poderse relacionar con el resto de personas y de amigos de forma normal. Otro tema es la memoria, ¿vale? Que sé que algunos ya preguntaste sobre la memoria pre y post y aquí por eso hago esta cuña. En la memoria es un tema también controvertido, hay relativamente pocos estudios, pero este, por ejemplo, que es relativamente reciente, del 2020, ya la revisión que hicieron es que casi el 60% de niños con hemisferotomía presentaban memorias correctas, no había una alteración específica de la memoria. ¿Vale? O sea que aquí tenemos que entrar, evidentemente, pues en la muestra, ¿no? que cogieron. No es un tema que a nosotras especialmente nos preocupe el tema de la memoria. También porque hay errores de concepto de lo que es memoria y lo que no es memoria, porque, como ya sabéis, antes de la memoria, para memorizar cualquier cosa, cualquier persona, primero tenemos que estar atentos a esa tarea. Y en nuestros pacientes es uno de los puntos, ¿no? más débiles que tienen todos estos temas de dispersión, inatención y todo esto. ¿Y qué sabemos de la memoria? Un poco como el lenguaje. El lenguaje no se lateraliza hasta los 5 o 6 años. La memoria creemos que pasa algo parecido y es casi hasta los 12 que no se lateraliza. Por lo tanto, tenemos dos estructuras principales, hipocampos, parahipocampos, que están en los dos lóbulos temporales, tanto derecho como izquierdo, y sabemos que tarda bastante en lateralizar. O sea, es muy fácil decir que la memoria verbal está en el temporal izquierdo y la memoria visual en el derecho, pero esto en los niños no es así. ¿Vale? Hasta los 12 años no se lateraliza y sabemos niños con hemisferotomías izquierdas, por ejemplo, y que tienen una memoria verbal perfecta al cabo de los años. ¿Vale? Y todo esto que os acabo de explicar, ¿qué produce? Produce unos efectos que les llamamos, que iremos poniendo nombre a cada uno de ellos. ¿Vale? Uno es el que ya habéis visto en la primera diapositiva, el efecto de transferencia, que para nosotros es un término como bastante usual o que lo utilizamos bastante, y es que cuando hay, en este caso, ¿no? en este foro de hoy, una hemisferotomía izquierda, si se produce antes de los 5 o 6 años, tenemos bastantes garantías que el hemisferio derecho pueda sustentar el lenguaje. ¿Vale? A medida que vamos aumentando esta edad, esta plasticidad, esta reorganización, ya no tenemos casi garantías y llevamos niños pues, diestros operados a los 9 años y que evidentemente no pueden mantener un lenguaje y se quedan solo con pequeñas palabras o con pequeñas holofrases para comunicarse. Eso está descrito en la literatura y nosotras lo hemos visto. ¿Vale? O sea, que son cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento de valorar una posible hemisferotomía. Y por eso en la unidad, cuando hay un niño que apunta a que se puede hacer una extirpación de todo el hemisferio o de gran parte del hemisferio izquierdo, la edad, vamos, es crucial y todo el equipo corre, ¿vale? Cuando estamos cerca de estos límites de edad.
El segundo efecto que conocemos también desde el punto de vista neuropsicológico es el efecto de la saturación o el crowding effect, que es que, ok, el hemisferio izquierdo, ¿no? Hacemos una hemisferotomía, todo el lenguaje pasa al hemisferio derecho, pero claro, a expensas de las funciones del hemisferio derecho. ¿Vale? Estas funciones, hemisferio derecho, que se espera, todo lo que es el dibujo, la orientación, todo esto, se desarrolla de menor manera o de peor manera porque también se están cargando de todo lo que es el lenguaje. Y esto es lo que encontramos muchas veces. Perfiles de niños con hemisferotomías izquierdas, que cualquier persona adulta diría, bueno, pues el lenguaje, ese niño no lo va a desarrollar, y encontramos que el punto fuerte de estos niños es el lenguaje y que vemos que lo que les cuesta más es todo lo que es el dibujo y todo lo que son, ¿no? la parte más artística de estos niños. O sea, esta es la gracia, ¿no? de los cerebros en desarrollo de nuestros pacientes. Tenemos en cuenta el efecto de saturación. Y otro punto importante es esto de que, hombre, que el lenguaje ocupe, ¿no? lugar en el hemisferio derecho a expensas de esas funciones. ¿Y por qué el lenguaje tiene que ganar, ¿no? a las otras? Pues creemos o se habla de esta jerarquía de las funciones y sabemos que el lenguaje en el ser humano es una habilidad muy importante. Por lo tanto, irá por delante de otras funciones, otras habilidades, ¿no? que tenemos el ser humano. ¿Vale? Y por eso el lenguaje se sustenta preferentemente en el hemisferio intacto y por encima, muchas veces, de otras habilidades. Y el cuarto efecto que también tenemos que tener en cuenta es lo que recientemente ya se está empezando a hablar un poquito más, es esta vulnerabilidad del hemisferio derecho para sustentar todo lo que es cognición social, habilidades sociales, todo esto. Y eso también tenemos que irlo contrastando, pero sabemos que hablamos del hemisferio derecho como el hemisferio social, ¿no? El que es capaz de respetar turnos, de todo lo que es la prosodia del lenguaje, todo lo que es entender, ser capaces de ponernos en la piel del otro. Todo esto es más propio del hemisferio derecho. Y sabemos los periodos críticos de desarrollo, que son los 2 primeros años de vida. Y dicho esto, quería comentaros solo aspectos neuropsicológicos post-hemisferotomía inmediatos, que yo creo que son comunes a todos los pacientes, ¿no? que se operan. Evidentemente la hemiparesia, que como todos ya sabéis, pero en la gran mayoría de ellos aparece de forma inmediata o post-cirugía fatiga cognitiva, ¿vale? que es una cosa que se describís bastante los padres, lentitud en el procesamiento, los primeros 3-6 meses, y todo lo que son cambios emocionales del niño. ¿Vale? Todo esto suele ser bastante transitorio, es durante un tiempo y luego ya esto se va recuperando. ¿Vale? Y dicho esto, quería pasar a explicar algunos casos de forma muy simple, muy simple. Ese es el plan. Vale. El primer caso es un chico diestro, todo el previo normal, no hay nada así relevante, y el debut de epilepsia empezó a los 10 años, 10 meses. Pasados, no llegó a los 2 años, se hizo una hemisferotomía derecha, como veis aquí, ¿vale? Lo hemos valorado pasados 5 años de la hemisferotomía, ¿vale? Y fijaros los datos. Pongo en verde y pongo el número del CEIT a nivel verbal, solo a modo de recordatorio. 100 sería la media, 100, más menos 15 es el rango de normalidad. ¿Vale? Entonces este chico, fijaros que la parte verbal previamente ya era muy buena, sigue siendo muy buena. Hemos hecho una espertomía derecha, por lo tanto el lenguaje intacto sigue bien. A nivel de lectoescritura, ortografía, súper bien. Y fijaros el razonamiento perceptivo, que es la parte, ¿no? que esperaríamos que estuviese en el hemisferio derecho, baja un 70. A nivel de memoria, es un chico operado a los 12 años. Acordaos que hemos dicho, ¿no? que a los 12 más o menos cuando se le aterriza la memoria. Fijaros que tanto verbal como visual no podemos decir que está alterada esa memoria, pero están en unas puntuaciones de 85-90 y los dos por igual. Probablemente ¿no? Al debut a los 10 años el hemisferio izquierdo iba sustentando también, ¿no? memoria o contenidos de memoria visual.
El perfil de este chico a los 17 años es que presenta, aparte de esta discrepancia verbal-no verbal, esta dispraxia visoconstructiva, le es muy difícil copiar o dibujar, hay un déficit atencional ahí, y este chico luego se vio más claro, después de la hemisferotomía, todas unas dificultades de interacción y de comunicación social similares, parecidas a la que conocemos como el trastorno del espectro autista. Y luego este chico también tenía sintomatología internalizante, mucha ansiedad y mucha depresión. ¿Vale? Esto es un caso, os diría, casi modelo adulto. ¿Vale? Hemisferotomía derecha, afectación de todo lo que son funciones no verbales y luego esta sintomatología más internalizante, más a nivel de reacciones sociales. Muy bien, Carlos. Sí, ¿no? Segundo caso es un niño diestro, pero en este caso el debut de la epilepsia fue a los 3 meses. ¿Vale? Ya hemos dicho, ¿no?, esta vulnerabilidad de un cerebro cuando son pequeñitos, y ya veis que antes de la intervención quirúrgica presentaba ya una puntuación en el Vineland, que es de conducta adaptativa, de 51. Acordaros que la normalidad son 100 más menos 15, estamos en 51, una afectación importante de todo lo que es su desarrollo, más sintomatología clara dentro del espectro del autismo. Pues este niño se hizo una hemisferotomía derecha a los 4 años y 2 meses y estas las puntuaciones, ¿no?, al año de la intervención. En este caso, pues persiste esta discapacidad intelectual o este trastorno del desarrollo intelectual y persiste la sintomatología TEA. Pero también os tengo que decir que gracias a esta desconexión de los dos hemisferios, el hemisferio sano, que en este caso era el izquierdo, ¿vale?, permitió que esta sintomatología TEA fuera menor, mejorara mucho esta conducta dentro del autismo, ¿vale?, dentro del espectro del autismo. Por lo tanto, lo que se espera a partir de ahora es que teniendo estas capacidades y estas condiciones, el desarrollo sea en línea a lo esperado en estos momentos, ¿vale? Tercer caso es un chico también, en este caso es zurdo, ¿vale? El previo es normal y el debut fue a los 5 años y medio. Y se hace una hemisferotomía izquierda al año, no llega al año del debut, ¿vale? Fijaros que es un niño que estamos operándolo a los 6 años. Estamos ahí al límite, os he dicho, 5 o 6 años, y lo esperable probablemente sería tener alguna afectación a nivel verbal y la parte no verbal que quedará bien, ¿vale? Pues fijaros, la valoración psicológica al año de la hemisferotomía, los dos índices, tanto de verbal como el no verbal, están dentro de la normalidad, ¿vale? Probablemente lo que suponemos es que al ser zurdo, ¿vale?, nos permite que el hemisferio derecho tenga parte, ¿no?, de la lateralización en el hemisferio izquierdo, ahí derecho. Por lo tanto, no vemos esta afectación tan clara como otros niños que luego veremos, ¿vale? Pero a pesar de tener estas puntuaciones, sí que vemos que hay una dispraxia visoconstructiva, o sea, todo lo que es el dibujo le cuesta más, estamos solo funcionando con un hemisferio, el derecho, y aquí lo que suponemos es este efecto de saturación que hemos dicho antes. El lenguaje ocupa lugar del hemisferio derecho y no puede desarrollar otras habilidades como sería el dibujo, la visoconstrucción. Y en este caso sabemos que estaba empezando a leer, tras la cirugía perdió totalmente la lectoescritura y ahora la está recuperando poco a poco. El siguiente caso es una chica, en este caso, diestra. El previo es normal y el debut fue a los 4 años y medio. ¿Vale? Y se hace una hemisferotomía izquierda pasados casi 2 años del debut. ¿Vale? Fijaros, ¿vale?, que es parecido al caso anterior. ¿Vale? El debut, en este caso ella es diestra y la hemisferotomía es a los 6 años. Estamos igual. Y fijaros, ¿no?, los resultados. Aquí en su caso, pasados 1 año de la intervención, vemos que las funciones lingüísticas, ¿no?, están mermadas con índice de comprensión verbal de 78, en cambio la parte no verbal sí que está preservada totalmente y esta niña diríamos que tiene el perfil de una afasia y de un TDAH. Por lo tanto, este es el caso, ¿no?, de que hemos ido
tarde a la hora de intervenirla, porque se está quedando con unas secuelas claras a nivel de funciones lingüísticas. Y el último caso que os quería presentar es también una chica, en este caso es zurda. Previamente ya venía de perinatal de una lesión isquémica en el hemisferio izquierdo. El debut también fue a los 6 años y el previo, como veis, era normal, con un CI total de 92, verbal, perdonad, el total es de 92, el verbal mejor que el no verbal. En esta chica se hizo una hemisferotomía izquierda a los 10 años y lo que esperamos es, lo que se esperaría, es una afectación más clara, ¿no?, de las funciones verbales respecto a los no verbales. ¿Y qué tenemos aquí? ¿No? Pues como la lesión isquémica fue perinatal, en el hemisferio izquierdo, el lenguaje ya se fue desarrollando en el hemisferio derecho. Por lo tanto, tras la intervención no vemos ningún efecto de lo esperado, ¿vale? Y la parte no verbal se ve un poquito afectada. En este caso, la neuropsico se hizo 4 años posterior a la intervención, como veis, a los 14 años, y las memorias, tanto de contenido verbal como de contenido visual, están dentro de la estricta normalidad. Está cursando tercero de ESO con algunas ayudas y en estos momentos está tomando el Concerta, ¿no?, el tema de medicación para todo el tema atencional, para optimizar funciones atencionales. Y nada, con esto casi termino diciendo que la hemisferotomía es un procedimiento muy radical, irreversible, como todos sabemos, ¿no?, pero que puede representar y representa para muchos de los pacientes que he comentado una oportunidad, ¿no?, de desarrollo para niños con epilepsia severa y que probablemente si no se hiciera esa intervención el desarrollo iría a peor. Por lo tanto, desde la neuropsicología, nuestro rol es evaluar, acompañar, rehabilitar, ¿no?, y ayudar a las familias a comprender un poco el pronóstico de cada uno de vuestros hijos, ¿no?, y que no pensar solo, ¿no?, en lo que se pierde, que en este momento es casi todo el hemisferio que perdemos, sino en todo lo que luego el cerebro infantil, ¿no?, puede reorganizar y puede ganar, que ese es un poco el objetivo. Y ya está.